Ya nos quedamos en la pregunta, bueno, en el examen muestra, ¿no? Calcular el peso específico del oro cuya densidad es de 19.300, considerar el, ¿cómo se llama? La gravedad 9.81. Entonces lo hicimos, ¿se fijan? Lo hicimos, solo multiplicamos la densidad por la gravedad y tenemos el peso específico, que es en newton sobre metro cuadrado, ¿ok? Entonces, vámonos con la pregunta que 124. Ujú. 124 que nos dice, vamos a ver, calcular el área sobre la cual debe aplicarse una fuerza, calcular el área sobre la cual debe aplicarse una fuerza, uh-huh, y nos dice una fuerza de 150 newtons, de 150 newtons, ok, para que exista una presión, para que exista una presión, uh-huh, de 2000 newtons sobre metro cuadrado. Si se acuerdan, 2000 newtons sobre metro cuadrado, ¿cómo se le llama también, chicos? El newton sobre metro cuadrado, ¿cómo le llamamos también? Pascal. Se los podrían haber puesto como pascales. ¿Están de acuerdo? Entonces acuérdense que una fórmula para la presión, la fórmula es presión es igual a fuerza sobre área. ¿Están de acuerdo? Aquí lo que nos están preguntando es el área. Despejamos el área. El área entonces será igual a fuerza sobre ¿quién? Sobre presión. ¿Mm? Entonces vamos a poner la fuerza, ok, será 150 newtons. Aquí nos lo están poniendo hasta en newtons, ¿no? Y la presión que va en el denominador son ¿cuántos? 2000, 2000 newtons sobre metro cuadrado. ¿En qué unidades nos dan la respuesta? Vamos a ver si nos la dan en alguna, en el metro cuadrado. Ok. Entonces tenemos que sería 150 entre 2000 serían 15 entre 200. ¿Están de acuerdo? Metros cuadrados. Luego tenemos que 15 y 200, ¿qué tienen, chicos? Tienen quinta, que sería 3 entre ¿qué? Entre 50. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? No. ¿Sí, no? A ver, tienen quinta 200 entre 5. Ah, es 40, ¿no? 200 entre 5 es 40 metros cuadrados, ¿no? Pero no, entonces lo único que nos van a hacer, nos van a intentar hacer que hagamos nosotros es dividir 40, 3 entre 40, ¿no? Entonces tenemos que agregar un cero, nos queda 0. Todavía no cabe el 40 en el 30, agregamos otro cero, ¿sale? ¿Cuántas veces cabe el 40 en 300? ¿Sí? 4 entre 30, 4 por 8, 7 por 4, 28, ¿no? Entonces sería 7. Entonces nos da que nos dan 200, nos da 28. 40 por 7 serían 280, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos sobran? Nos sobran 20, ¿vale? ¿Cuántas veces cabe el 40 en el 20? 5, ¿no? 40 en 200 son 5. Entonces, en teoría son 0.075 metros. ¿Lo hice bien? Ujú. Metros cuadrados. ¿Ok? Entonces buscamos en nuestro examen y sería 0.075 metros cuadrados. ¿Se fijan? Otra vez, el secreto es simplificar las operaciones, ¿no? ¿Para qué? Para que nosotros tengamos la respuesta lo más rápido posible, ¿sí? ¿Dudas en este, chicos? Ok, vámonos al 125. 125. Ujú. ¿Qué fuerza se obtendrá en el émbolo mayor de una prensa hidráulica? Se obtendrá en el émbolo mayor de una prensa hidráulica, ujú, cuya área es de 100 centímetros cuadrados, cuya
área es de 100 y le ponemos aquí centímetros cuadrados. Cuando el émbolo menor, cuando en el émbolo menor el área es de, cuando en el émbolo menor el área es de 15 centímetros cuadrados, y se aplica una fuerza, creo, y se aplica una fuerza de 200 newtons. Y se aplica una fuerza de 200 newtons. ¿Ok? Y nos ponen el diagrama, ¿no? Nos ponen el émbolo, la fuerza que tenemos en el émbolo mayor. ¿Qué fuerza se obtendrá en el émbolo mayor? El área es de 100 cuando el émbolo de menor área y se aplica, entonces estamos teniendo aquí 200, ¿vale? Voy a copiar esto. Vamos a ponerlo. Voy a tratar de hacer el dibujito un poquito más técnico. ¿Esto qué principio es, chicos? ¿De qué principio estamos hablando? ¿Qué principio es este? ¿O qué fórmulas vamos a trabajar para esto? La fórmula que vamos a trabajar es fuerza 1 sobre área 1 es igual a fuerza 2 sobre área 2. Y es el principio de Es Pascal. Pascal, perfecto. ¿Sí? Ya se nos quedando en el polo. ¿Sale? Entonces, este es el principio de Pascal que nos dice que la fuerza o la presión en un líquido, ¿sí? Es constante en todo el seno del líquido. ¿Ok? Entonces vamos a tener dos émbolos, uno grande y uno pequeño. Aquí está nuestro émbolo pequeño. Vamos a ponerlo de otro color que se vea más pro. Aquí está el émbolo. Y luego vamos a tener un émbolo grande. ¿Sí? Ok, entonces tenemos el émbolo pequeño y el émbolo grande. Nos dice que el émbolo pequeño, ¿qué área tiene? Le vamos a llamar como área 1. ¿Qué área tiene el émbolo pequeño? 15 centímetros. Cuadrados, ¿no? Sí. Entonces nos dice que tiene 15 centímetros. ¿Y el área grande cuál es el área grande? Que sería el área 2. De 100 centímetros. Y si se fijan, nos dice, calcula la fuerza que obtendrá el émbolo mayor de una prensa hidráulica cuya área es de 100 cuando el émbolo es de, y la fuerza que estamos aplicando aquí, la fuerza 1, ¿de cuánto es? La fuerza 1 va a ser de 200 newtons. 200 newtons, ¿vale? Entonces ya está aquí, newtons. Y es una fuerza que nosotros estamos aplicando. Me le pongo una flechita para entender. Hacer una fuerza. Esperamos que la fuerza resultante hacia allá sea como más grande o más pequeña. Entonces, vamos a obtener, esta es la fuerza 1 y la fuerza 2 esperamos que sea más grande, ¿están de acuerdo? Claro, el desplazamiento será menor, pero la fuerza sensible aquí va a ser más grande. ¿Ok? Entonces esto va a ser nuestra fuerza 2. Color como más resaltante que este. ¿Ok? Entonces vamos a tener una fuerza 2 que realmente no sabemos cuál es su valor. ¿Están de acuerdo, chicos? Entonces esto es nuestra fuerza 2
y es una incógnita. Está bien fácil porque regresamos a lo mismo, solo tendremos que sustituir en nuestra fórmula, ¿no? Aquí tenemos los dos símbolos. ¿Y cuál sería lo que aplicamos? Fuerza 1 sobre área 1, ¿están de acuerdo? O sea, ambas presiones son iguales, porque es lo que nos dice el principio de Pascal, nos dice que las presiones en el seno de un líquido siempre van a ser iguales. Entonces nos dice que presión 1 es igual a siempre la presión 2. Pero yo ya sé que la presión 1 y la presión 2 las puedo calcular como fuerza sobre área. ¿Están de acuerdo? Entonces sería fuerza 1 sobre área 1 es igual a ¿quién? A fuerza 2. Ajá, perfecto. Entonces, yo aquí cuáles tengo. Pues si se fijan, yo tengo, mi única incógnita es la fuerza 2. Entonces tengo que despejar la despejo fuerza 2. Despejo la fuerza 2. Entonces, ya despejada la fuerza 2, nos queda F2. Del otro lado queda exactamente igual, fuerza 1, área 1. Y en el numerador nos va a quedar el área 2 porque pasa multiplicando. Área 2. Entonces, nos queda que la fuerza 2 es igual a ¿quién? Vamos a empezar. La fuerza 1 nos dijeron que son de ¿cuántos? De 100 newtons. ¿Están de acuerdo? Ahí está. Ah, no, 200 newtons. 200. Y luego el área 1 nos dijeron que es, bueno, voy a ponerlo aquí, voy a poner las 3. El área 1 que está dividiendo va a ser de 15, sale centímetros cuadrados. Y el área 2, ¿cuánto va a ser? 100, sale centímetros cuadrados. ¿Están de acuerdo? Sí. Centímetros cuadrados. Ok. Entonces realmente nos queda, el resultado será 200 por 100 sería 2, 20,000, ¿no? 20,000 entre 15. ¿Ok? ¿Sí o no? Esto sería newtons. Ahora, 20,000 tiene quinta. Sí, ¿cuál sería la quinta? 4,000. Y 15 tiene quinta entre 3, ¿no? Newton. ¿Sí o no? Y entonces solo tenemos que dividir 4,000 entre 3. Entonces sería 4,000. Entonces nos vamos. Cabe una vez, ¿no? Entonces nos queda 3 y sobra ¿cuánto? 1. Bajamos el 10. ¿Cuántas veces cabe? 3. ¿Sale? Nos queda 9, 1 y cabe 10, 3. Entonces sería 1333.3333. ¿Estás de acuerdo? Y entonces la respuesta sería la C. Vean qué bonito. ¿Ok? ¿Dudas en este? Está padre, ¿no? O sea, está muy fácil. Me tardé más haciendo el dibujo que en resolviendo el problema. ¿Dudas? Su momento. Está fácil, ¿no? Ok, este es el 125. Vámonos con el 126, que sería, ¿cuántos son? Son 130. Ah, ya casi acabamos. Nos vamos a ir temprano probablemente hoy. Un sistema absorbe, un sistema absorbe el incremento de calor, acuérdense, que es delta Q, o sea, se calienta, ¿sí? Fíjense, qué payasos, ¿no? O sea, es más fácil decir, un sistema se calienta, pero no. Absorbe 5,000 joules. ¿Están de acuerdo? De energía cuando se calienta. Ah, bueno,
de energía cuando se calienta. Mientras que sobre el sistema se realiza un trabajo, ¿sale? De mientras que sobre el sistema se realiza el trabajo de 400 joules. ¿Sí? Y nos ponen el incremento del trabajo ok. Calcular el cambio en su energía interna. Ok. Ok, pues está demasiado fácil, ¿sí? El cambio, o sea, la energía de un sistema, ujú, la energía de un sistema, la suma de las energías, ¿sí? Se le va a poner así. Ay, no, esto se ve horrible. ¿Cuál le pondré? Ok. El incremento de energía, vamos a ponerle incremento de energía, va a ser la suma de todas las energías recibidas. Déjenme lo pongo mejor aquí. La suma de todas las energías. Que en este caso, ¿cuáles son las energías recibidas? Pues las correspondientes a quién? A lo que calentamos más el trabajo, es otra energía. Entonces, ¿cuánto sería? 400 joules, bueno, 500 joules más 400 joules. ¿Cuál sería la respuesta? 900 joules. Y así de difícil está. Entonces, ¿qué ejercicio es? Este es el 126. Sería la C. ¿Están de acuerdo? ¿Dudas? Están bien fáciles, ¿verdad? O sea, está acá, yo creo que la parte medular del examen no va a ser para ustedes física, sino qué parte matemáticas, ¿verdad? Ok, 127. ¿Sale? Dice, se tiene un gas a una temperatura de 25 grados Celsius. Se tiene un gas a una temperatura de 25 grados Celsius con un volumen de 75 centímetros cúbicos, con un volumen de 75 centímetros cúbicos a una presión de 586 a una presión de 586 milímetros de mercurio. ¿Qué volumen ocupa este gas a una temperatura de 0 grados Celsius si la presión? ¿Qué volumen ocupa este gas si la presión permanece constante? Ok, entonces tenemos básicamente la ley de los gases. PV, creo que esas no se las expliqué, pero qué bueno que salió aquí. No venía NRT, ¿sale? Y esta ecuación de los gases se puede dividir en tres leyes, ¿no? ¿Sale? Déjenme ver cuáles son, porque siempre las confundo. Charles, Boyle, ley de Charles, Boyle y Liouville. ¿Ok? Básicamente, aquí está. ¿Sí?
cuando la ley de los gases es la original, es esta, PBNRT, y básicamente nos dice que si mantenemos constante algo, vamos a tener una u otra ley, ¿no? Entonces vamos a ponerla, ¿no? Entonces, si la que está constante es, y tenía razón, si está constante lo que sería la presión, tenemos la ley, la presión y no cambia el volumen porque no cambia la cantidad de sustancia, estas dos permanecen constantes. Y la R tampoco cambia. Entonces, sucede que no necesitamos calcularlas y la P no cambia, entonces pasa lo mismo que con el, con el teorema, con el principio de Pascal. Entonces, la ley de Charles nos dice que si hacemos un cambio en el sistema, pero la presión permanece constante, el volumen 1, ¿sí? El volumen 1, bueno, les voy a explicar de dónde proviene esto, ¿no? O sea, tenemos, supongo que suceden, que cambias el sistema, ¿no? Entonces vas a tener una parte donde tienes una presión, vamos a intentar, ¿sale? Una presión, un volumen, ajá. Entonces tendrías, de hecho no sobró uno de estos. Entonces tendrías la presión al principio del proceso, el volumen, y luego tendrías el número de moles, la constante de los gases y la temperatura, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si en un sistema le hacemos algo, o sea, le cambiamos la temperatura, se va a modificar el volumen, o sea, va a moverse todo, ¿no? Entonces, nos dice que tendríamos presión 2, volumen 2 y temperatura 2, pero, pero, la constante de los gases es constante y mantenemos la masa también constante en el sistema, ¿sí? Mantenemos. ¿Qué obtenemos? Fíjense, si yo tengo aquí de esto, que sería NR, voy a despejar NR, va a ser igual a P por B entre quién? Entre T. Estas son propiedades o características intensivas de cada uno de los. Y lo mismo pasa acá, yo podría despejar, NR es constante, y yo puedo igualar las dos, o sea, aquí cuando se está modificando todo, si yo modifico una variable, todo se modifica. O sea, si aumenta la temperatura se va a expandir, la presión va a cambiar, ¿vale? Y lo que hicieron estos señores, Charles Boyle y Guy Lussac, dicen, si mantengo la presión constante, o sea, si la presión no se mueve, el volumen 1, con respecto a quién, a la temperatura 1, queda igual a quién, al volumen 1, al volumen 2, perdón, con la temperatura 2. Se le ocurrió esto a él. O sea, es decir, básicamente aquí nace, vamos a poner a Charles, ¿qué color vamos a poner a Charles? Charles vamos a ponerlo, esto lo vamos a poner verde. Ok. Entonces Charles nos dice, bueno, si la presión es constante, desaparece y nos queda volumen 1 sobre temperatura 1 y luego sería volumen 2 sobre temperatura 2, ¿no? Luego tenemos, si, luego nos dice Guy Lussac, vamos a mantener el volumen constante. Ley de ok, 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 ok. Es Guy, creo que se pronuncia Guy, Lussac. Entonces aquí vamos a ponerlo en amarillito. Entonces él dijo, aquí lo que permanece constante, ¿qué va a ser? Pues va a ser el volumen. Entonces el volumen, voy a ponerlo aquí, el volumen permanece constante y lo que sería la ley de Guy-Lussac, que es presión 1, volumen 1, ajá, es igual a presión 2, temperatura 2, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Y luego Boyle, vamos a poner otro colorcito aquí.
Boyle, ley de Boyle, nos dice, y aquí lo que vamos a hacer es básicamente lo que dice Boyle, lo que permanece constante, ¿qué es, chicos? La temperatura. Entonces dice, presión 1, volumen 1 va a ser igual a ¿quién? A presión 2, volumen 2. ¿Ok? Te lo pongo en negrito porque se ve horrible. Ya tenemos las tres leyes. Es así. ¿Cuál vamos a usar? Para este problema en particular, ¿cuál usamos? La de Charles. La de Charles. Charles. Entonces, fíjense, usamos Charles. Nos dice que tiene un gas de 25 grados Celsius con un volumen. ¿Qué volumen? Si la presión. A ver, ¿qué nos dice? ¿Lo copié bien? ¿Mal? Dice, si un gas tiene una temperatura de 25, ¿qué volumen ocupa este gas a una temperatura? ¿Qué volumen ocupa este gas a una temperatura de 0 grados Celsius si la presión permanece constante? Entonces vamos a usar la ley de Charles. ¿Okay? Entonces, ¿qué tenemos que despejar? El volumen 2, ¿están de acuerdo? El volumen 2 será igual a ¿quién? A volumen 1 sobre temperatura 1. ¿Ok? Entonces nos queda el volumen 2, que es lo que nos pregunta, por temperatura 2. ¿Sí? Esta sería la fórmula. ¿Están de acuerdo? Ahora, déjenme voy por algo. Un momentito, ¿sale? Es bien importante que nosotros usemos la temperatura para la ley de los gases. Siempre usaremos la temperatura en Kelvin. Si no, nos va a salir. O sea, si yo pongo aquí 0 grados, se elimina y no tiene sentido. Entonces, pues las temperaturas en Kelvin tenemos 25, o sea, la temperatura 1 sería ¿cuánto, chicos? 25 más 273.15, que sería 290, bueno, 298.15, ¿no? Estos son Kelvin. Y la temperatura 2 son 0 más 213.5, 273.15. ¿Están de acuerdo? Entonces, aquí lo emocionante va a ser hacer la operación, ¿no? Entonces sería 75 centímetros cúbicos, ¿no? Entonces vamos a meter todo, ¿no? El volumen 1 son 75 centímetros cúbicos. 75 centímetros cúbicos sobre 1. Y luego tenemos la razón de las temperaturas. La temperatura 2 va a ser 273.15 Kelvin y la 298, ¿verdad? .15 Kelvin. Aquí sí les voy a dejar que pues lo vamos a tener que hacer paso por paso, o sea, hacer la división 273.15 a manita. 73.15 entre 298.15, ¿sale? ¿Por quién? Por 75. Nos va a dar de 68.71312. ¿Qué unidades tenemos? Centímetros. O sea, la dificultad de este 60 y qué.
Déjenme hago otra cosa, ¿vale? 98 por 75, 68.7. Ay Dios, ¿puse algo mal? No, ¿verdad? Estoy bien. ¿Cuál es el resultado que me dice? 75. Ujú. Es 68 punto y algo. Entonces vámonos a la D, que sería el 127. B, 64.13. ¿Están de acuerdo que tendríamos que calcular las temperaturas en Kelvin y luego aplicar esta ley? Entonces, si está bien, 25 más 273.15, ¿ok? 298. Esa es la temperatura 1. Entonces sería 75 entre eso por 273.15. Me da 68.7. ¿A ustedes no les da eso, chicos? Sí, profe. Entonces está mal la 127, no viene la respuesta. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. Luego, siguiente, ¿qué características cumplen con el principio de la termodinámica? ¿Qué características cumplen con el principio de la termodinámica? Pues mira, del principio, ¿cuál principio? Sí, porque hay cuatro, ¿están de acuerdo? El principio cero, el principio, o con los principios de la termodinámica. Yo diría que son A, porque el principio 2 habla de la entropía, ¿están de acuerdo? El principio uno de la conservación de la energía. La pregunta está medio mafufa, pero yo diría que 128, ¿no? 128 es la A. Está mal formulada la pregunta, déjenme, se los digo, pero deduciendo, ustedes saben que el principio cero habla de equilibrio térmico. ¿Están de acuerdo? Entonces estamos hablando de la temperatura. Entonces ahí yo formularía la pregunta de otra manera. ¿Qué características? Esto es el 100, ¿qué? 128. Yo la formularía. ¿Qué características son descritas por los principios de la termodinámica, ¿no? No cumplen con el principio de la termodinámica. Yo lo pondría así. ¿Qué características son, ¿sale? Descritas por los principios de la termodinámica? Y entonces sí tiene todo el sentido. ¿Sí? Si se fijan, la ley cero, ¿de qué habla? Equilibrio, ley cero, equilibrio térmico. O sea, habla de temperatura, ¿no? Luego la ley uno, ¿de qué habla, chicos? De la conservación de la energía, que básicamente nos habla de energía. La ley uno, la ley 2 habla de la dirección de los flujos o de la espontaneidad o la dirección del calor. Flujo de calor. Entonces habla de dos cosas, de calor y entropía. Y la ley 3 habla de la imposibilidad de alcanzar el cero absoluto. El cero absoluto. Entonces habla de temperatura y entropía. Entonces la respuesta será la A, porque solamente la A tiene algunas de estas, ¿no? Temperatura, ¿sí? Energía y entropía. Uh-huh. Ahí está. No nos hablan del módulo y dirección, nos habla de la fuerza o de las magnitudes vectoriales, ¿no? Magnitudes físicas muy general. Energía y masa, pues sí nos habla de la energía, pero no nos habla de la masa. Es inherente, habla de propiedades intensivas y la masa es una propiedad extensiva. Entonces, ¿están de acuerdo con este? Yo cambié la formulación de la pregunta, porque la formulación está mal redactada. O sea, nos ponen que tenemos que llevar redacción y cosas así, no pueden redactar este,
no pueden redactar propiamente su examen. ¿Están de acuerdo? Entonces nos dice, de las cuatro conexiones, vamos a poner, aquí es resistencia eléctrica, sería 129, sería 129 de las cuatro conexiones. Ujú. ¿Cuál es la que presenta o la que tiene menor resistencia? Entonces vamos a calcular las cuatro. ¿Mm? Vámonos acá, vamos a hacer nuestros bellos dibujitos, porque estos están muy feos. Entonces tenemos la primera, sería, vamos a hacer nuestro diagrama, voy a ponerlo así, gordo, y voy a generar una bella resistencia, ¿no? Y no están emocionados ya que va a ser su examen. ¿Qué sientes en lo que hago la resistencia? ¿Sientes tristeza? ¿Sientes angustia, ansiedad? ¿Se acu- ¿Se acuerdan que les dije que lo que nos diferencia de los animales, chicos, es que nos preocupamos por el futuro? Y entonces eso, pues, es básicamente, ¿qué sientes? Como para no hacer estupideces. O sea, por ejemplo, o sea, eh, como, por ejemplo, de repente, o sea, este, tú dices, te vas a meter con alguien, ¿no? Y dices, ay, estoy bien caliente. Y te da miedo, ¿no? Que te contagies de alguna enfermedad. Entonces te pones protección o no lo haces. Y resulta que vives más tiempo que alguien que no le da miedo. El miedo es una de las emociones fundamentales para mantenernos vivos, ¿sí? Es decir, un problema que tenemos actualmente es que hay miedos innatos. Si tú te paras a la orilla, y lo vimos con la física, a la orilla de un edificio de 5 pisos, justo en el quicio, tú puedes sentir vértigo, te va a dar miedo. Pero nosotros nos paramos para cruzar la calle y hasta estamos como toreando los carros. Si tú te tiras de un edificio de 4 pisos, vas a pegar al piso a 50 kilómetros por hora. Entonces nos da miedo pegar a eso, pero cuando vamos a cruzar la calle, no vemos, o sea, vienen los carros a 50, es como si nos fuéramos a caer de un edificio de 4 pisos y no nos da el mismo miedo. Y por eso mucha gente se muere. Y lo que pasa es que evolucionamos en un mundo sin carros. O sea, las cosas no se movían horizontalmente a 40 o 50 kilómetros por hora. Entonces, por eso no tenemos ese miedo innato. ¿Sí me explico? Entonces, eso hace que mucha gente muera atropellada y mucha gente muera en choques, porque sí nos da miedo caer para abajo, pero movernos a 100 kilómetros para arriba horizontalmente no nos da miedo y ahí vamos con la velocidad y luego nos andamos matando. El miedo es indispensable para permanecer vivos. Ah, pero a ver, Alan, el español, ¿te acuerdas que te dije? El español es redundante. Entonces podemos decir no hay nadie y podemos decir entrar para adentro y te amo mucho y te amo hasta el infinito y te amo y te quiero y te deseo. O sea, el español nos permite los pleonasmos. Así que no me vengas a corregir en un idioma que no me puedes corregir. ¿Sale? El pleonasmo es válido en el español. Entonces, decir, subir aquí en México, pero es válido. Aquí en México lo criticamos, pero escucha a los españoles. Ellos dicen mucho, entra para adentro, sube para arriba, baja para abajo. Es válido, ¿sí? Claro que cuando decimos calienta, no estamos diciendo sube temperatura sin decir calentar y de repente usamos palabras mal hechas o decimos no hay nadie cuando es doble negación. Y no hay nadie es válido y si lo usas, ¿no? Tú sí usas no hay nadie. Es como entrar para adentro. No hay nadie, es menos por menos, pero el español, el pleonasmo es válido porque en lugar de respetar las leyes de la lógica, respetamos las leyes del español donde la redundancia y el énfasis es más importante. Por eso tenemos tan buenos cantantes de reggaetón, poemas, tenemos cosas muy bonitas porque el español no tiene que ser lógico, solamente tiene que sonar mamalón. Entonces, si yo digo caer para abajo, suena mamalón, estoy respetando el español. Tú sonaste más mamalón tratándome de... ¿Mandé?
No, no suena cool, básicamente es la realidad. O sea, no es algo que me esté inventando yo. Es un problema para ustedes porque, si se fijan, cuando tratan de entender cosas de matemáticas, ahí es donde viene el gran problema. O sea, me refiero a que de repente no nos queda del todo claro porque pues el español no es claro, es bonito, pero claro, no lo es. Entonces nos dan tres resistencias, cuatro resistencias, ¿sale? Voy a poner las cuatro, ¿sale? Aquí está una. Si se fijan, esta es la segunda, tiene una... ¿Está en serie o está en paralelo, chicos? Este en la segunda está en paralelo. Entonces, la primera vamos a ponerla, a poner aquí, son tres resistencias. Esto lo voy a hacer más pequeñito. Entonces tenemos tres resistencias en serie. Una, luego tenemos la siguiente, dos, ay Dios, aquí viene otra, y tres, ¿no? Entonces vamos a tener esta, está completamente en serie. La forma de calcular en serie va a estar muy fácil porque solo las tenemos que sumar así, de una. ¿Están de acuerdo? Entonces ahí tenemos la primera. Vamos a calcular de una vez la resistencia de esta. Nos dice que tenemos, voy a hacer, nos da la resistencia 1. ¿Cuál sería la resistencia 1? Resistencia 1 nos dice que es un ohm, ¿no? Resistencia 1 es un, ay no, letras griegas. Sería un ohm, ¿sale? Luego nos dice que la resistencia 2, ¿cuánto vale? Lo mismo. Y la resistencia 3 vale lo mismo. ¿Están de acuerdo? Aquí me estoy tardando porque estoy haciendo todo el dibujito, pero para que les quede claro, ustedes en el examen, rápido. ¿Cuál sería la resistencia total de esto? 3. No hay pierde. O sea, la resistencia cuando está en serie es, se sumen directamente. Luego en paralelo tenemos aquí la resistencia igual. Tenemos las tres resistencias con el mismo valor. Resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. ¿Cuál será la resistencia total? Pues aquí la cuestión es que está interesante porque son el mismo valor, todas son 1. Estrictamente sería la inversa. 1 sobre quién? 1 más 1, 1 sobre 1, más 1 sobre 1. ¿Están de acuerdo? Más 1 sobre 1. ¿Cuál sería la resistencia en realidad? Sería de 1 sobre 3. ¿Sí o no? Esta es la resistencia total, es de un tercio de este sistema. ¿Están de acuerdo? ¿Alguien tiene dudas? ¿Mande? Está bien fácil, ¿no? Luego, el sistema 3, vamos a tener que, ¿sí? Es un sistema mixto, ¿no? Un sistema donde tenemos resistencias en serie y paralelo. Aquí tenemos, en esta parte, vamos a tener la resistencia aquí. Ok. Entonces, otra vez, las resistencias que nos dan son prácticamente las mismas. Ahí está, ¿no? Entonces, las resistencias que nos dan, voy a hacer esto más chiquito para que se vea más homogénea, pero nada más por mamón. Ok, entonces tenemos otra vez las tres resistencias. Sería resistencia 1, aquí, resistencia 2, aquí, y resistencia 3, acá. Entonces, ¿cómo las sumaríamos, chicos? Para sumarlas, necesitaríamos ¿qué? Pues primero sumar la 1 más la 2, acá arriba, en serie. ¿Están de acuerdo? Sería la resistencia 1, 2,
que sería la suma de ambas. ¿Cuánto nos da? 1, 2, sería 2. ¿Están de acuerdo? 2 bellísimos ohms. La resistencia 1, 2 son 2 ohms. Ay, Dios, qué horror. Metí la psi. Ok, serían ohms. Y ahora sí, para sumar la resistencia total, serían las inversas. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque están en como entre ellas. Están en serie. Entonces será 1 entre 1. ¿Están de acuerdo? Más 1 entre 2. ¿Sale? Nos queda 1 entre... Denominador común, chicos. Sería 2. 2 entre 1, 2. Sería 3 medios. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Aplicando sándwich nos daría 2 tercios. Que aproximadamente 2 tercios, ¿cuánto es? Aproximadamente es 0.66. ¿Están de acuerdo? 0.66. Otra vez, ohms. Ok, ya tenemos un arreglo. Y el último arreglo sería parecido, ay Dios, parecido a este, pero nos queda aquí solo una, una resistencia, que sería esta, y aquí nos queda otra resistencia, tan grande. Entonces, si se fijan, igual otra vez la resistencia 1, ¿cuánto vale? 1 ohm, ¿sí, no? Luego, la resistencia 2 vale otro ohm, y aquí va a valer 1 ohm. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿cómo tenemos que hacer la suma? Otra vez, la resistencia total, vamos a sumar primero. ¿Qué vamos a sumar primero? Las que están en paralelo. ¿Están de acuerdo? Entonces sería, aquí tengo que hacer una resistencia 1, 2. ¿Cuál sería la resistencia 1, 2? Sería, están en paralelo, sería, ¿qué hacemos? Sería 1 sobre, ¿sale? Sobre 2. ¿Están de acuerdo? 1 sobre 1 más 1 sobre 1 sería un medio. ¿Están de acuerdo? La resistencia 1, 2. Por lo tanto, la resistencia total, ¿cuál sería, chicos? ¿Sería de cuánto? De 1 punto qué. Ajá, entonces la resistencia total va a ser en este caso 1.5. Y ahí está. Ya las calculamos las cuatro. Más por acá. Entonces, ayúdenme, chicos. ¿Cuál es la pregunta que nos hace? ¿Cuál es la que tiene menor resistencia? La. Esto, un tercio es aproximadamente. ¿Mande? La B. Esto, un tercio es aproximadamente 0.33, ¿no? Ohms. Ahí está. Me quedaron mejor a mí los diagramas que a los que el examen. Ahí de veras. Ok. Entonces, ¿cuál es la que tiene menor resistencia? Pues la B. Vamos a ver en nuestro examencito. Nos dice que sería la B. Y vámonos a, esta es la 129 y nos dice que es la B. Muy bien, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Finalmente selecciona el modelo matemática que expresa la energía eléctrica. La energía eléctrica va a ser U en función de la corriente, la resistencia y el tiempo del resistor. Ujú. Entonces aquí sí nos la tenemos que aprender. ¿Sí? La corriente es intensidad, acuérdense. La resistencia es R. Entonces tenemos que tener la intensidad y la resistencia y el tiempo. ¿Ok? Entonces vamos a ver, está entre la B y la C. Entre la B y la D. Es la B. ¿Sí? Resistencia, intensidad al cuadrado por tiempo. ¿Sale? Entonces este es el modelo. ¿Ok? ¿Dudas, chicos? ¿Y qué creen?
Apréndanselo nada más, ¿sale? ¿Y qué creen, chicos? ¿Qué creen? Terminamos. Ay, bendito Dios. En tiempo y en forma. Déjenme nada más, les pongo la última pregunta aquí para que ya no quede nada fuera. Y ahorita les comparto la, el examen muestra. Acabamos la guía, vimos todos los temas, en algunos hasta ahondamos más. No sé si aprendieron algo, cómo se sintieron en el curso, díganme, conmigo. Pues la verdad, creo que a mí me gustaron mucho tus clases. Explica muy bien y pues me sirvió mucho, la Ok. verdad. Es- También me hacía reír en todas tus clases. ya- Así que es muy divertido también. Eso es importante. Entonces, ojalá les haya servido. Recuerden que todavía estamos, pues estoy a sus servicios. Por si tienen alguna duda o algo, igual todavía podemos generar alguna asesoría extemporal. Pero yo creo que en física, al menos para área 2 como se dieron cuenta, física viene extremadamente como fácil, ¿no? Está muy facilita física. Y entonces yo sí les recomiendo, chicos, que pues si estudien